Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado de hablar de un tema que, créanme, nos dejó a todos con la boca abierta. El 13 de septiembre de 2025, la noticia que sacudió al mundo entero. ¿Recuerdan ese día? Exacto, el día en que Alil y Esla, bueno, ya lo dice el título, ¿no? La noticia de Alil y Esla sorprendió a todos. ¿Pero qué pasó exactamente? ¿Quiénes son Alil y Esla para generar tanto revuelo? ¿Y por qué fue tan impactante? Bueno, prepárense porque hoy nos sumergiremos en este increíble acontecimiento, desmenuzando cada detalle, cada rumor, cada sorpresa. Antes de empezar a meternos de lleno en el chisme, quiero decir, en la noticia, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre estamos al tanto de las últimas novedades, curiosidades y chismes. Digo, noticias importantes. Así que no se lo piensen dos veces, denle al botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, a lo que vinimos. Alil y Esla. ¿Quiénes son estos nombres que resonaron en todos los medios de comunicación, redes sociales y conversaciones casuales? Bueno, para muchos Alil y Esla eran, y son, sinónimos de perfección. Eran la pareja ideal, la pareja soñada, la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Alil, un exitoso empresario con un carisma desbordante, y Esla, una actriz reconocida, con una belleza impactante y un talento indiscutible. Juntos conformaban una dupla poderosa, admirada y envidiada por muchos. Su relación, siempre expuesta al ojo público, parecía sólida como una roca. Bodas de ensueño, viajes exóticos, alfombras rojas, todo apuntaba a una felicidad inquebrantable. Pero como suele suceder, la realidad a veces esconde secretos mucho más profundos. Y el 13 de septiembre de 2025, el velo de la perfección se descorrió, revelando una verdad que nadie, absolutamente nadie, esperaba. La noticia que sacudió el mundo fue su divorcio. Así es. Alil y Esla, la pareja perfecta, se divorciaban. Ahora aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque no fue un divorcio cualquiera. No. Fue un divorcio lleno de especulaciones, rumores y drama. La noticia no vino acompañada de un simple comunicado de prensa. No. Vino cargada de misterio. Los primeros rumores, como un huracán, azotaron la opinión pública. Las especulaciones se dispararon como fuegos artificiales en la noche de Año Nuevo. Se hablaba de infidelidades, de corazones rotos y de traiciones. Los medios sensacionalistas se frotaron las manos, listos para explotar la historia. Las portadas de revistas y los titulares de los periódicos digitales no tardaron en aparecer. Algunos medios con fuentes anónimas supuestamente cercanas a Alil, apuntaban a sus supuestas aventuras extramatrimoniales. Se mencionaban nombres de modelos, de actrices en ascenso, de mujeres con las que Alil habría sido visto en lujosos restaurantes y eventos privados. Las fotos, aunque borrosas y ambiguas, alimentaban la llama de la especulación. Los paparazzi, como depredadores acechando a su presa, se dedicaron a seguir los pasos del empresario, en busca de la prueba definitiva. Otros, en cambio, centraban sus acusaciones en Esla, insinuando una cercanía sospechosa con un colega de trabajo, un atractivo actor con el que había protagonizado una exitosa serie de televisión. Se hablaba de miradas cómplices, de conversaciones íntimas y de un posible romance en el set de grabación. Las redes sociales se inundaron de comentarios y debates apasionados. Los fans de la actriz, divididos entre la lealtad y la duda, se preguntaban si su ídola era capaz de traicionar a Alil. Sin embargo, nada de esto se confirmó. Ambas partes, a través de sus representantes legales, mantuvieron un hermético silencio, negándose a comentar sobre los rumores y exigiendo respeto por su privacidad. Este silencio, lejos de calmar las aguas, las agitó aún más. El misterio solo se profundizó, alimentando la curiosidad y la sed de información del público. Las redes sociales, como un hervidero de opiniones y conjeturas, se convirtieron en el epicentro de la tormenta. Almohadilla Alil y Esla se convirtió en trending topic mundial. Los usuarios, cual detectives aficionados, analizaban cada foto, cada publicación, cada like, en busca de pistas que revelaran la verdad. Se crearon grupos de Facebook dedicados a desentrañar el caso. Se publicaron memes, vídeos y teorías conspirativas de todo tipo.
La especulación se desató sin control. ¿Quién es la tercera en discordia? ¿Qué pasó realmente? ¿Será todo una estrategia publicitaria para generar más atención? Las preguntas eran infinitas, las respuestas esquivas. Luego, como si fueran gotas de agua que erosionan la piedra, empezaron a filtrarse supuestas declaraciones de personas cercanas a la pareja. Las fuentes, siempre anónimas y protegidas por el manto de la confidencia. Ofrecían diferentes versiones de los hechos. Algunas fuentes aseguraban que la incompatibilidad de caracteres era el principal motivo. Que las agendas apretadas, los viajes constantes y las constantes presiones mediáticas habían desgastado la relación. Que Alil y Esla, aunque se amaban, simplemente habían dejado de encajar. Otros, en cambio, pintaban un panorama más sombrío. Hablaban de una lucha de poder, de egos enfrentados, de ambiciones encontradas. Se decía que Alil, acostumbrado a controlar todos los aspectos de su vida, no soportaba la creciente independencia y el éxito profesional de Esla. Que su ambición, como un monstruo voraz, había devorado la relación. Y no olvidemos, por supuesto, los detalles legales. El divorcio, según se supo, fue un proceso largo y complicado, una batalla legal que se extendió por meses y que involucró a algunos de los abogados más prestigiosos del país. Las negociaciones fueron arduas, los desacuerdos frecuentes. El botín de la discordia, una fortuna acumulada durante años de matrimonio, bienes inmuebles en diferentes partes del mundo, participaciones en empresas y, por supuesto, la custodia de sus adorados perros. Sí, así es. Hasta los perros, sus fieles compañeros, se vieron involucrados en el drama. Dos hermosos labradores, llamados Coco y Chanel, que habían sido testigos mudos de su amor y de su posterior desencanto. ¿Quién se quedaría con ellos? ¿Cómo se repartirían las propiedades? ¿Quién tendría la última palabra en la vida de Coco y Chanel? El circo mediático no hacía más que crecer. Cada detalle, cada declaración, cada movimiento era analizado y comentado por la prensa y por el público. La privacidad, ese tesoro tan preciado, había sido sacrificada en el altar de la fama y del morbo. La verdad es que a día de hoy, aún no se sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó entre Alil y Esla. Es un misterio envuelto en rumores, especulaciones, silencios y un laberinto de intrigas. Lo único cierto es que su divorcio fue un evento que marcó un antes y un después. Nos recordó que incluso en las relaciones más glamurosas y perfectas, la fragilidad humana está siempre presente. Que el amor, por muy fuerte que sea, puede ser quebrantado por las presiones del mundo, por las ambiciones personales y por los secretos guardados. Pero la historia no termina ahí. Después del divorcio, ambos tomaron caminos distintos, emprendiendo un viaje hacia un futuro incierto. Alil, como un ave fénix renacido de las cenizas, se dedicó de lleno a sus negocios. Amplió sus empresas, diversificó sus inversiones y se convirtió en un hombre aún más poderoso y respetado en el mundo empresarial. Según se rumorea, ha tenido algunas citas con mujeres que, bueno, no nos sorprendería que fueran modelos, actrices o personalidades de la alta sociedad. Mujeres que, al igual que él, están acostumbradas a vivir bajo los reflectores. Esla, por su parte, se refugió en el trabajo y en sus amistades. Volvió a la actuación con un proyecto que, dicen, es un éxito rotundo. Una serie dramática en la que interpreta a una mujer que, tras sufrir una decepción amorosa, decide reinventarse y luchar por sus sueños. Un papel que, paradójicamente, parece reflejar su propia experiencia personal. La crítica la elogió, el público la aplaudió y Esla, con su talento innato, demostró que era una fuerza imparable. Además, sorprendió a todos con un radical cambio de look. Dejó atrás la melena larga, símbolo de su belleza clásica, y ahora luce un corte de pelo supermoderno, atrevido y lleno de personalidad. Un cambio que simboliza, tal vez, una nueva etapa en su vida, una declaración de independencia y una búsqueda de la autenticidad. ¿Y qué lecciones podemos sacar de todo esto? Bueno, creo que lo más importante es recordar que las apariencias engañan. Que lo que vemos en las redes sociales y en las revistas, a menudo, es solo una fachada, una versión idealizada de la realidad. Que las relaciones, incluso las más admiradas, requieren trabajo, compromiso, comunicación constante y, sobre todo, respeto mutuo. Que el amor, como una planta delicada, necesita ser cuidado y alimentado para sobrevivir. Y también, creo que nos enseña a ser menos juiciosos. A no juzgar a las personas por sus decisiones, por sus errores o por sus fracasos.
A entender que todos somos humanos, que todos cometemos errores y que a veces, las cosas no son tan sencillas como parecen. Que detrás de cada divorcio, de cada ruptura, de cada secreto, hay una historia compleja, una historia que merece ser respetada y comprendida, incluso si no conocemos todos los detalles. La historia de Halil y Esla, aunque llena de drama y especulaciones, también nos recuerda que la vida sigue. Que a pesar de los golpes y las decepciones, siempre hay un camino por recorrer. Que después de la tormenta siempre sale el sol. Que la felicidad, como un tesoro escondido, puede encontrarse en los lugares más inesperados. Que lo más importante es aprender de la experiencia, crecer como personas y buscar la felicidad, sea cual sea el precio. Así que en resumen, el 13 de septiembre de 2025 fue un día que nos dejó a todos boquiabiertos. El divorcio de Halil y Esla, la pareja perfecta, desató un torbellino de rumores, especulaciones y drama mediático. Aún hoy, la verdad sobre lo que realmente pasó sigue siendo un misterio. Sin embargo, esta historia nos enseña valiosas lecciones sobre las apariencias, la fragilidad humana, la importancia de la felicidad y la necesidad de ser empáticos y comprensivos con los demás. Pero la historia de Halil y Esla, aunque llena de misterio, no termina ahí. La vida, como un río caudaloso, sigue su curso. Y quién sabe, tal vez algún día, la verdad salga a la luz. Tal vez en algún momento Halil y Esla decidan contar su historia, revelar los secretos que guardan en su corazón. O tal vez prefieran mantener el silencio protegiendo su intimidad y dejando que el tiempo cure las heridas. La vida, al fin y al cabo, es una caja de sorpresas. Y la historia de Halil y Esla, con sus luces y sus sombras, es una muestra de ello. Una historia que nos invita a reflexionar, a cuestionar y a aprender de las experiencias de los demás. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Me divertí muchísimo investigando y compartiendo esta historia con ustedes. Me encanta este tipo de contenido porque nos permite analizar la vida de las celebridades y aprender de sus experiencias. Gracias por estar aquí. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que pasó realmente entre Halil y Esla? ¿Creen que algún día sabremos la verdad completa? ¿Qué lecciones se llevan de esta historia? ¿Les gustaría que profundizara en algún aspecto en particular? Déjenme sus comentarios abajo. Me interesa mucho leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan y cómo ven esta historia. Y por favor, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Ya estoy preparando el siguiente. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Chao.